En el episodio anterior nos hicimos una pregunta. ¿Realmente vemos la realidad tal como es? Descubrimos que nuestra mente interpreta constantemente aquello que ocurre a nuestro alrededor, selecciona información, compara experiencias, construye explicaciones y utiliza recuerdos para intentar comprender el presente. Pero ahora tenemos que dar un paso más, porque existe algo todavía más interesante. Nuestra mente no solamente intenta comprender la realidad, también intenta hacer que esa realidad tenga sentido para nosotros. Y cuando una información contradice más que todo aquello que creemos, puede aparecer un conflicto. Imaginemos que durante años creemos que una determinada persona es buena. Un día descubrimos algo que contradice completamente esa imagen. Tenemos dos posibilidades. Podemos revisar nuestra opinión o podemos buscar una explicación que permita mantenerla. Seguramente hubo un malentendido, debe existir una razón. Eso no puede ser verdad. No necesariamente estamos mintiendo. Quizás ni siquiera nos damos cuenta de lo que realmente estamos haciendo. Simplemente estamos intentando mantener cierta coherencia interna. Y aquí comienza nuestro segundo viaje dentro de la mente. Un viaje hacia los sesgos cognitivos. Capítulo 1. La necesidad de tener razón. A nadie le gusta descubrir que estaba equivocado, pero existe una diferencia entre equivocarse y aceptar que uno se equivocó. Nuestro cerebro busca constantemente coherencia. Necesitamos que nuestras ideas, decisiones y creencias tengan cierta lógica. Y cuando aparece una información que contradice lo que pensamos, puede producirse una tensión psicológica y muchas veces intentamos reducir esa tensión. ¿Cómo? Buscando explicaciones, seleccionando información, restándole importancia a determinados datos o incluso reinterpretando aquello que ocurrió. Esto puede parecer irracional, pero tiene una función. Nuestra mente intenta construir una historia coherente sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. El problema aparece cuando esa necesidad de coherencia se vuelve más importante que la búsqueda de la verdad. Porque entonces dejamos de preguntarnos, ¿esto es cierto? Y comenzamos a preguntar, ¿cómo puedo demostrar que mi idea era correcta? La diferencia parece pequeña, pero psicológicamente es mucho más grande de lo que pensamos. Capítulo 2. El sesgo de confirmación. Uno de los mecanismos más conocidos es el llamado sesgo de confirmación, la tendencia a prestar mayor atención a la información que coincide con nuestras creencias y a cuestionar, ignorar o minimizar aquella que las contradice. Pensemos en alguien convencido de que una determinada teoría es cierta. Encuentra 10 argumentos que parecen apoyarla. Los guarda, los comparte, los recuerda, pero encuentra 3 argumentos en contra y comienza a buscar razones para descartarlos. Eso lo publicó alguien que no sabe el tema. Seguro que está manipulado. Eso es una excepción a la regla. El problema no es solamente creer. El problema es que la persona puede estar construyendo un sistema en el que cualquier evidencia termina funcionando a favor de su creencia. Si algo la confirma, tiene razón. Si algo la contradice, también encuentra una explicación. Y cuando una idea llega a ese punto, se vuelve extremadamente difícil de cuestionar. Porque ya no estamos, en ese sentido, mejor dicho, ya no estamos analizando la realidad. Estamos defendiendo una identidad. Capítulo 3. Los prejuicios. Juzgar antes de conocer. Pero los sesgos no solamente afectan nuestras opiniones, también
pueden influir en la manera en que percibimos a otras personas. Un prejuicio constante de manera general en una evaluación previa que puede influir en cómo interpretamos a alguien antes de conocerlo lo suficiente. La ropa, la apariencia, la forma de hablar, el lugar de procedencia, la edad, la profesión. Una primera impresión. Nuestra mente utiliza rápidamente esa información para intentar construir una hipótesis, y eso puede ser útil en determinadas situaciones. El problema es cuando aparece esa primera interpretación y se transforma en una conclusión definitiva de esa persona. Porque entonces dejamos de conocer a la persona y comenzamos a conocer solamente nuestra idea sobre ella. Y una vez que esa idea está instalada en nuestra cabeza, en nuestra mente, podemos empezar a buscar comportamientos que la confirmen. Si creemos que alguien es arrogante, probablemente recordemos especialmente aquellas ocasiones en las que actuó de una manera que interpretamos como arrogancia. Pero quizás ignoremos las 10 veces que fue amable. La persona no cambió. Cambió el filtro con el que la observamos. Capítulo 4. El autoengaño. Y por fin llegamos a uno de los conceptos más incómodos de este episodio. El autoengaño. Porque es fácil hablar de manipulación cuando pensamos que alguien o pensamos en alguien que intenta engañar a otra persona. Pero, ¿qué ocurre cuando somos nosotros mismos quienes participamos en el engaño? A veces sabemos en algún nivel que una determinada decisión no fue buena, pero encontramos argumentos para justificarla. Lo hice porque no tenía otra opción. Traicioné a esa persona porque tenía que ser así. No fue tan grave, todo el mundo lo hace. Si hubiera pasado otra cosa, habría sido diferente. Estas explicaciones pueden ayudarnos a proteger nuestra autoestima y eso tiene una función psicológica. Reconocer constantemente nuestros errores, contradicciones y limitaciones puede ser difícil de soportar. Por eso la mente puede construir narrativas que nos permitan mantener una imagen relativamente estable de nosotros mismos. Pero existe un riesgo. Si justificamos absolutamente todo, podemos llegar a un punto en el que ya no aprendemos de nuestros errores. Porque nunca fueron realmente errores. Siempre existió una explicación por el cual hicimos esa acción. Capítulo 5. Cuando la realidad contradice nuestras creencias. Ahora imaginemos algo, todavía mucho más complejo, ¿no? Una persona recibe información que contradice profundamente aquello en lo que cree. Puede cambiar de opinión, pero también puede reaccionar emocionalmente. Puede sentir enojo, frustración, rechazo e incluso miedo. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque algunas creencias no son simplemente ideas, forman parte de nuestra identidad. Cuando alguien cuestiona una creencia profundamente arraigada, podemos sentir que también está cuestionando quiénes somos. Y ahí aparece una de las grandes dificultades del pensamiento crítico. Aceptar que podemos estar equivocados sin sentir que nosotros somos un fracaso. Porque equivocarse no significa ser estúpido. Cambiar de opinión no significa ser débil. Y reconocer que nuestra percepción estaba equivocada no significa que nuestra experiencia no haya sido real. Significa que estamos aprendiendo a ser personas con un pensamiento crítico. Y para cerrar esta idea, este episodio, que se titula La mente, podemos hablar del laberinto de nuestra propia mente. ¿Qué quiere decir esto, no? Quizás uno de los mayores peligros para nosotros mismos, para nuestra mente, no sea estar equivocados. Quizás sea no estar dispuestos a descubrirlo. Todos tenemos sesgos, tenemos prejuicios, podemos interpretar
la realidad de manera equivocada. Todos podemos justificar nuestras decisiones. La diferencia está en qué hacemos, mejor dicho, cuando descubrimos que nuestra interpretación puede no ser correcta. ¿Podemos defenderla o podemos cuestionarla? ¿Podemos buscar solamente aquello que nos da la razón? ¿O podemos buscar aquello que podría demostrar que estamos equivocados? Y ahí aparece una de las herramientas más importantes que podemos desarrollar, el pensamiento crítico. Pero todavía existe algo mucho más profundo, porque no todas nuestras interpretaciones nacen simplemente de una opinión. Algunas nacen de nuestras experiencias, de aquello que vivimos, de aquello que perdimos, de aquello que nos hizo sentir miedo, de aquello que nuestra mente aprendió que debía evitar. Y cuando una experiencia es demasiado intensa, dolorosa o difícil de procesar, la mente puede intentar protegernos, puede bloquear, puede evitar, puede transformar, puede crear mecanismos para que podamos continuar adelante. Y entonces aparece una pregunta que nos lleva directamente al próximo episodio. ¿Qué sucede cuando aquello de lo que nuestra mente intenta protegernos también forma parte de nosotros? Porque quizás nuestra mente no solamente distorsiona la realidad para tener razón, quizás en determinadas circunstancias la distorsione para sobrevivir. Y ahí entramos en un territorio completamente diferente, un territorio donde los recuerdos pueden convertirse en heridas, donde las emociones pueden quedar atrapadas, donde el pasado puede seguir influyendo sobre el presente, incluso cuando creemos haberlo dejado atrás. El territorio del trauma. En el próximo episodio vamos a preguntarnos algo todavía más inquietante. ¿Puede nuestra mente esconder de nosotros mismos aquello que no estamos realmente preparados para enfrentar? Estas dudas las veremos en el próximo episodio de Nexus Podcast.